episodio 11. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual. El día de hoy vamos a platicar sobre una identidad sexual que causa mucho interés, mucha confusión por lo poco visibilizada que estaba en el pasado. Afortunadamente cada vez es más común, es más visible que personas se identifiquen con lo no binario. Así es que vamos a platicar con una persona que tiene esta identidad para que nos pueda ilustrar en el tema. Y pues mi identidad es no binaria. Obviamente esto es en cuestión hablando a género. No percibes que es masculino y femenino, sino el no binario. Exacto. El género no binario a mí me gusta utilizarlo como no binario porque al final justo estamos hablando de lo que no entra en estos dos opuestos que comúnmente nos han, pues de alguna forma, instaurado desde hace muchos años, ¿no? Siglos incluso, de que pues la cuestión del género se trata de hombre y mujer, ¿no? Entiendo ahí que la palabra binario es masculino, por eso tú dices binarie. Ajá, okay. Exacto. ¿Desde qué edad tú empiezas a sentir que tu género no es el masculino? Ok. Sino que es el no binario, pero tampoco llega a ser el femenino, vaya, el no binario. Ok, sí. Bueno, para empezar, es como curioso porque algo común en las vidas de personas trans y personas no binarias es que pues son estas vivencias se tienen desde edades tempranas, ¿no? O sea, como que no entras en estas cuestiones de normalidad según tu género, ¿no? Según el género que te asignaron al nacer, ¿no? Cuando naciste y te dijeron, pues como tienes tal o como tienes tal otro órgano sexual, eres mujer, eres hombre, ¿no? Y eso pues se te asigna así, pues desde un punto de vista de una biología binaria, porque pues realmente va más allá. Pero pues se ha decidido, o por lo menos se sigue manejando un poco hasta hoy en día, en que pues la cuestión de identidad y sexual, o sea lo biológico, va solo en dos sentidos, ¿no? Que si eres hembra o que si eres mujer, o que si eres macho o que si eres hombre, ¿no? Pero pues esa no es la realidad de la naturaleza. La naturaleza es mucho más compleja, al igual que lo cultural. Lo social es mucho más complejo que hombre y mujer. El primer episodio quise comenzar por ahí, justamente, por el sistema binario. Afortunadamente, los grupos se empezaron a visibilizar y entraron muchas preguntas de que por qué la etiqueta, y yo decía, no, esta etiqueta es justamente saber a dónde perteneces. Claro. ¿No crees? Sí, o sea, estoy de acuerdo porque, o sea, ahorita estamos en un momento muy interesante históricamente, me parece, ¿no? O sea, muchas personas lo mencionan como un momento de ruptura social, ¿no? Para empezar, pues tenemos movimientos que se han radicalizado muchísimo, como lo es el movimiento LGBT más, ¿no? Aquí en México, y el movimiento feminista, ¿no? Que
yo consideraría que son ahorita los dos movimientos que están más fuertes en el país en el que nos encontramos. No podemos del todo resumir la mujer a lo femenino, porque también recordemos, no todas las mujeres trans se presentan de forma femenina, es lo que se ha puesto como lo más común, pero también hay mujeres trans que rompen con esta feminidad, de la que tanto hay quejas de que supuestamente es, ¿cómo decir? Como no impulsada, es apoyada o como recalcada, ¿no? Con la cuestión de que haya mujeres trans, lo cual pienso que no es del todo cierto, porque pues yo conozco varios casos de mujeres trans que hacen todo lo contrario, son mujeres, a pesar de no ser súper femeninas, ¿no? Y pues son mujeres trans y no están cumpliendo ningún estándar de tener cabello largo, de utilizar un buen de maquillaje, ni esos estándares que tanto se critican respecto a feminidad, ¿no? ¿Cómo fue esa confusión para ti? Creo que a esa edad como que la verdad ni le daba importancia qué era el género y qué onda, ¿no? Yo había nacido como había nacido y pues yo suponía que pues me decían hombre porque pues así me habían puesto, pero nunca, la verdad es que nunca me había cuestionado qué es ser hombre, qué es ser mujer, y también como que nunca me había importado mucho estar rompiendo los estándares de la masculinidad y estarme yendo más por lo femenino, de alguna forma en cuestión a mi expresión, que cabe destacar que algo que es muy importante de destacar, disculpa, es que una cosa es la expresión de género y otra cosa es la identidad. En el episodio pasado yo aprendí eso, ¿no? Que existe el tema del romanticismo, de lo sexual. Claro, sí, justo algo que suele ser como malentendido es que la sexualidad como que se llega a entender como solo a lo que se refiere a la cuestión de atracción sexual, ¿no? Pero realmente dentro de la sexualidad también entra la cuestión de la identidad afectiva, la identidad, ¿no? Sí. Que es algo muy importante de ser respetado. Pues en la infancia no me importaba mucho, ni sabía la cuestión del género, y la verdad como que me daba lo mismo, ¿no? No sabía, pues, o sea, decía, bueno, pues me dicen hombre, pero la verdad ni siquiera lo entiendo, ¿verdad? Porque me dicen así, o sea, sí me pusieron al nacer, pero ni entiendo por qué, ¿no? Porque yo de repente, pues tenía muchos momentos como de sentirme como mucho más cercana a mujeres, o sea, de tener más afección, sentirme como más identificada con las mujeres, ¿no? Entonces, justo sonará cliché, pero sí, fui de esas personas que en la infancia tuvo más amigas que amigos. ¿Cómo comienzas tú a hacer todo a lo neutro? Ajá. ¿Cómo tú logras familiarizarse con el género neutro? Ok, sí. Mira, la verdad yo no lo encuentro tan difícil. Es simplemente tener presente una cuestión. En el español constantemente nos estamos refiriendo a cosas por su género, ¿no? A personas por su género. Y pues si no estás hablando en masculino, en femenino, pues tienes dos opciones. Puedes, realmente tienes dos opciones al estar escribiendo. Puedes utilizar la X o la E. Sin embargo, ya varias veces ha sido mencionado que la cuestión de la X no es del todo correcta, pero también es todo un debate, porque no es algo en sí del todo pronunciable. O sea, sí es pronunciable, pero no de tan fácil pronunciación como la E. Y además como que se ha encontrado que muchas veces palabras que justo no se están refiriendo ni a hombre ni a mujer,
pues se utiliza la E al final, ¿no? Ok. Y pues sí, es un tema bastante debatido, pero la base está en estarse fijando en, pues a veces sí sucede en el español que algunos adjetivos, algunos verbos llegan a tener connotaciones en relación al género, ¿no? Entonces, esas palabras es pasarlas a está terminando en O, está terminando en A, las paso a una E. Otra cuestión, hay gente que pues ha empezado a opinar que al utilizar la E solo se está hablando de nosotros, sí, de las personas no binarias, ¿no? O personas no binarias. Y entonces ha habido muchas propuestas al respecto, ¿no? Si decir las, los y les, dejarlo solo en las desde un punto de vista que pues todos somos personas y se puede hablar de una forma femenina respecto a ser persona, ¿no? Puedes estar diciendo las personas y también hay gente que pues o personas que justo han buscado como de alguna forma evadir todas estas palabras que tienen connotaciones de género y mejor en vez de decir les chiques, decir las personas, ¿no? Desde que empezamos a platicar he sido de esas, o sea, pero no por no quererlo aceptar, sino más bien porque aquí va otra pregunta. ¿A ti te ofende, llega a ser ofensivo que las personas te hablemos por cómo te vemos, te hablen con ese género? Eso es muy interesante. Es un tema muy interesante que también quería abarcar. Abarcar la cuestión de, pues, esta cuestión de que, pues, suponemos mucho el género, suponemos muchísimo el género de la otra persona por el cuerpo en el que habita y cómo se ve el cuerpo en el que habita, ¿no? Y esto viene como un poco de esta cuestión de pensamiento ultrabiológico, de esta normalización que hay de lo cisgénero, que es cuando, pues, la descripción o la, ¿cómo decirlo? No descripción. Lo que va implícito. No. O sea, lo que quiero decir es que lo que significa cisgénero es una persona en la que su identidad de género, que es cómo se percibe, cómo perciben a la persona, también cuenta mucho. También hay casos en donde más bien incluso las personas empiezan a dar cuenta de que son trans o que son trans no binarias o que son no binarias por las otras personas, ¿no? Que les dicen, ay, pues caminas de esta forma o haces las cosas de esta forma, ¿no? También algo muy discutible porque la verdad la cuestión de la identidad de género es importante decir que es una cuestión propia, es una cuestión que une como individuo sabe. No es algo que un médico te vaya a poder decir sí o si no. Es una cuestión propia. Que, pues claro que ahí también hay crítica, ¿no? De por qué el género es propio y no otra persona puede decirte si eres una persona trans o si no eres una persona trans, ¿no? Pero pues sí, también es muy discutible porque tendrías que ir con una persona, con un psicólogo, psicóloga, psicólogue o una persona psiquiatra a que te digan qué eres, ¿no? Porque pues quien mejor se conoce aún es sí mismo, ¿no? Sí, claro. Y esto ya tiene un reconocimiento por la Real Academia Española, ya tiene un reconocimiento del uso de la E. Mira, es muy curioso porque un día pues salió que, bueno, la cuestión de la E implícitamente supuesto, pero o sea, un día salió a la luz que la RAE estaba
de alguna forma incluyendo el pronombre ella, que es el que la mayoría de las personas no binarias prefieren utilizar. Y digo la mayoría porque, pues, la verdad es que los pronombres también dentro de lo trans y no binaria es algo que se puede escoger, es algo con lo que depende de qué es lo que te hace sentido, cómo te hace sentir, ¿no? Por ejemplo, hace rato que preguntabas, yo sí soy una persona a la que no me gusta que se refieran en masculino, porque no, simplemente no, no me identifico, no me identifico con esa parte de la diversidad sexogenérica, ¿no? No me identifico con lo masculino para nada, en ningún sentido. O sea, si cuando nací no me hubieran puesto la etiqueta de eres hombre por los genitales que tienes, pues la verdad es que creo que difícilmente hubiera dicho que soy hombre en cuestión a género, ¿no? Claro. Y pues sí, justo cuando estás con una persona trans, una persona no binaria, es muy importante preguntarle qué pronombres utilizas, ¿no? Es algo muy importante porque incluso sonará raro, pero puedes toparte con personas no binarias a las que no les moleste su pronombre de su género asignado al nacer, ¿no? Pero hay otras, como a mí, que sí nos incomoda porque no sé, como que es una vivencia un poco difícil de describir porque es algo muy propio, pero no es una incomodidad como tipo de, ay, no me quiero sentar en esa silla porque la persona de al lado me cae mal. No, es un nivel de incomodidad bastante más fuerte y como raro, ¿eh? Es una sensación muy rara que no te gusta, que la verdad nunca te acostumbras y no es algo que sea padre. Así que si quienes nos escuchan tienen amigos, amigas no binarias, no binarix, pues es muy bueno que les pregunten sus pronombres, ¿no? O sea, hay quien también dice, a mí la verdad lo de los pronombres no me gusta para nada y quiero que me llamen por mi nombre y ya. Y también eso hay que aceptarlo. Hay personas que puede que ningún pronombre, y hay personas que te pueden decir, pues cualquier pronombre y pues yo lo que hago en este caso es que les pregunto, ¿alguno en especial? ¿Hay uno que te haga sentir mejor? ¿Hay uno que cuando te lo dicen hasta incluso como que te sientes mejor, te sientes incluido, ¿no? A ver, vamos a centrarnos en ti. ¿Cuál es tu orientación y cuál es tu identidad sexual? Una persona trans es aquella persona que no se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Y dentro de lo trans tenemos trans binario, que serían mujeres trans o hombres trans. Por otra parte, tenemos personas trans no binarias, que pueden ser, pues, justo personas que entran en lo trans por no ser del género asignado al nacer y que son no binarias por no entrar en esta cuestión de hombre y mujer. Entonces, no binaria es un término paraguas dentro del cual caben muchas identidades que se caracterizan por ser identidades que no son ni masculinas ni femeninas al 100%. Entonces, al ser una persona no binaria, también entras en lo trans. Algo súper importante de mencionar es que no somos un fetiche. Las personas trans no somos un fetiche de personas cisgénero ni de personas hetero. ¿Cómo recuerdas que fue tu infancia?
Es una muy buena pregunta, pues desde pequeño rompía muchísimo con lo típico masculino. O sea, me gustaba utilizar collares, playeras muy coloridas, playeras rosas. Gustaba mucho lo, entre comillas, femenino, ¿no? Y pues fui creciendo y como pues creo que a muchas personas les ha pasado, pues hice todos los esfuerzos posibles por volverme así, entre comillas, normal, ¿no? Cada vez que rompía una de esas reglas, pues obtenía de alguna forma como un castigo, por decir, ¿no? O sea, me ocurría que en secundaria me hicieron bullying al respecto, ¿no? Por mi forma de caminar, mi forma de ser, ¿no? Entonces como que hice mucho esfuerzo así por intentar ser lo más normal posible, ¿no? Y pues fui descubriendo que por ahí de los 17 años me atrajo la atención la narrativa de lo que es ser trans, de lo que es ser no binaria, ¿no? Porque como que algo me atrapó y algo me dijo, esto tiene que ver conmigo, ¿no? Pasaron muchísimos años de mucha introspectiva, de muchísimo aprendizaje, mucha investigación al respecto, ¿no? Y pues también así pasé de platicar con profesionales del tema y las formas que se me había asignado al nacer ese género, pues ese no era mi género. Y pues conforme el tiempo pues fui encontrando que mi identidad es la no binaria. Ahorita me quedé pensando, cuando yo empecé a identificar que soy homosexual, como tú mencionaste, o sea, yo lo supe porque la gente decía que mi expresión del género quizá era más femenina a lo que debería ser, ¿no? O sea, es muy extraño cómo la gente empieza a notarlo, pero está súper interesante eso que dices porque me puse por un instante en tus zapatos. Obvio no lo lograré al 100 porque pues no lo estoy viendo, pero sí logro entender por dónde vas. O sea, no te incomoda del punto de un berrinche, sino como, pues me incomoda porque tú me llegas a poner esa etiqueta y yo ni siquiera siento ser eso. No es ningún berrinche. O sea, la verdad es algo que se ha malentendido muchísimo. No es una cuestión de estar queriendo hacer berrinche, de llamar la atención. No, para nada. Es una cuestión de cómo me haces sentir diciéndome estos pronombres o diciéndome estos otros pronombres, y simplemente pues como toda persona que puede ser que le guste que le digan un apodo o puede ser que le choque que le digan ese apodo, aplica lo mismo a los pronombres, ¿no? Claro. Que algo que es muy importante es, si tú sabes el nombre de nacimiento de una persona trans o de una persona no binaria, de las peores cosas que puedes hacer es ser dead name. No está nada cool, no te hace una persona de verdad estar haciéndole dead name a mujeres trans ni a personas no binarias. ¿Puedes explicar qué es? La traducción sería nombre muerto. Es el nombre que te asignaron al nacer, ¿no? Que el que te pusieron cuando naces. Pueden no tener conflicto con el dead name, pero hay personas que pueden tener mucho conflicto. No solo es una falta de respeto, sino también es estar rompiendo un derecho humano, que es el derecho a nombrar y a ser nombrado, a ser nombrado como uno se identifica, ¿no? Luego, porque luego hay gente que cuando utilizas las como de una forma neutra, pues se sienten excluidas, y pues puedo también ponerme en su papel, decir, bueno, ok, si yo me he sentido excluido porque no me nombran de forma neutra, pues creo que también en la cuestión no binaria, pues también merece ser incluida, ¿no? Y también tienen derecho de enojarse de que no se les mencione. Eso sí, lo que sí no tienen derecho de estarse quejando de que les digamos cuál es nuestro nombre y cómo queremos que nos llamen. Sí, hay que resumirlo, dejando a un lado género, identidad, todo, como cada quien, como bien dijiste, el apodo, el nombre. Porque la cuestión del nombre puede ir mucho más allá del género. Yo conozco casos de que, ¿sabes qué? Me pusieron este nombre y no me gusta.
y me pongo otro nombre y sin tener que ver con género, ¿no? O sea, me pongo otro nombre porque la verdad ese nombre me choca. ¿Tus papás entienden el tema y lo hacen? Ese es un tema muy complejo. Del lado de mi mamá sí es un tema muy entendido por parte de mi papá, y también es entendido, pero es más complicado. Pero lo respeta, pero también hay que poner límites, así, a ver, te recuerdo, este es mi nombre. A cada persona, a cada familiar le toma su tiempo aceptar que a quien durante tantos años estuvo viendo como de tal género, ¿no? Y que no le dijeran nada, porque también una cosa es, no todos escuchen, es que no es de que me levanto un día y decido qué género soy, no, es un proceso de muchísimos años durante los cuales pues probablemente todavía no has dicho ese nombre que le estás diciendo a una persona, amablemente que te digan por favor, ¿no? O sea, a veces te aguantas años de sentir incomodidades muy fuertes con tu nombre, porque la verdad todavía no quieres salir y decir llámenme así, ¿no? ¿Tú sufriste o viviste lamentablemente la parte en que tus papás dudaron de que fuera algo mental? Sí, un poco. O sea, sí hubo eso. E incluso curiosamente es como de lo primero que incluso sexólogos en cuestiones como de casos no muy parecidos a los demás casos, te llegan a cuestionar, ¿no? De si realmente serías una persona trans no binaria, si realmente serías una persona trans, si no habiéndote transvestido a los 4 años, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, me pasó eso primero con mi orientación sexual y luego con mi identidad. Tenemos como mucho estereotipo de qué es un gay y qué es una lesbiana, ¿no? Y esto también trae conflictos, claro, porque puede sucederte que primero te des cuenta de tu orientación sexual, pero, o sea, sí por la cuestión de me gustan chicos, ¿no? Pero más adelante, por ejemplo, a mí me pasó que pues dije, ok, sí, pero al final la definición de ser gay es que solo te gustan los chicos. La otra cuestión sí es una cuestión de expresión, o sea, el que te guste el glitter, el que te pongas pelucas, eso es cuestión de expresión, eso no tiene que ver con tu orientación como una misma cosa muy mezclada. Se ha manejado como una cuestión muy mezclada, ¿no? Y entonces de repente sí es difícil. Yo tuve un punto muy difícil de a ver cómo separo que esto es lo que me hace ser de esta identidad de género y esto es lo que me hace de esta orientación sexual. Ser gay no es que te guste lo brilloso, que te guste el drag, ¿no? Eso no es lo que te hace gay. Lo que te hace gay es simplemente quien te atrae. Y no tiene que ver con cómo se vistan ni cómo actúen, ¿no? Sino simplemente que les gustan otros chicos y ya, ¿no? Pero pues la sociedad nos ha dicho de alguna forma que todo esto está muy mezclado y que son la misma cosa, pero no es así. Una cuestión es tu identidad, cómo te identificas. Que algo que es muy importante no es cómo se identifica la persona, es que no es esa persona se identifica como mujer, es esa persona es una mujer, esa persona es no binaria. O sea, cuando dices se identifica como que suena que suprimes a que solo es una identidad y nada más, ¿no? Ok. Entiendo ese tipo de formas de expresarnos. Veces uno cree que no imparte la discriminación y ve muchas veces. Sí, hay mucha. Entonces creo que lo mejor es más informarnos. Hay mucha discriminación muy disfrazada de cosas buenas, ¿no? Muchísima. O sea, seas gay, seas lesbiana, seas bi, seas trans, seas no binaria, seas queer, seas lo que seas, intersexual, muchos otros términos, ¿no? Seas lo que seas,
por formar parte de la comunidad te corresponde respetar a las demás identidades, a las demás orientaciones sexuales, ¿no? Porque un tema muy fuerte es que dentro de la misma comunidad hay un odio fuertísimo. Hay muchísimo odio desde gays machos hacia gays que hacen drag, de los roles sexuales. Hay muchísimo, y no solo odio, hay muchísima misoginia si nos queremos meter en temas de igualdad ahí yo diría igual, no sé si diría igualdad de sexos, porque ahí les valgo más. Pues siempre nos han dicho que solo son dos sexos, pero son más de dos sexos. Y esto porque por mucho tiempo la biología manejó a lo que hoy en día conocemos como intersexualidad como un fenómeno, ¿no? Que, como dato curioso, déjenme decirles que la intersexualidad es igual de común que la gente con cabello pelirrojo. Y a la gente con cabello pelirrojo la alaban, le dicen que qué increíble cabello. Y a las personas intersexuales, cuando nacen, de lo primero que les hacen es, obviamente sin su consentimiento, ¿no?, es hacerles una cirugía del sexo que decida la mamá o papá, ¿no? Privilegios, ¿no? O sea, al ser una persona cis, por más absurdo que suene, tienes privilegios. Tienes muchos privilegios. Sí, claro. De discriminación, de menos discriminación de alguna forma, ¿sabes? O de las cuestiones legales que pueden ser muy complicadas. Pueden ser súper complicadas, y más cuando te identificas fuera de lo binario. En esta sociedad tan basada en las apariencias, pues siempre quieres cumplir con la apariencia de lo que eres, porque también algo que tristemente te va demostrando los años es que la apariencia en cuestión de género cuenta demasiado para las personas. Hace rato que tocaste el tema de referirse a una persona por cómo se ve, es algo que tenemos que poco a poco empezar a dejar de hacer, porque no necesariamente todas las mujeres trans van a traer busto ni van a traer cabello largo. Pueden verse como lo que se le conoce como hombre, pero al final es una persona trans porque esa es su identidad, ¿no? O sea, sin importar qué ropa traiga. Claro, o sea, el tema de la ropa es otro gran tema. La identidad es autodeterminada. No podemos a estas alturas seguir dejando que, bueno, desde mi postura, que dependamos del acceso a médicos que nos digan qué tan trans o qué tan no trans somos. La cuestión de la disforia y la cuestión de ser trans fue apenas en el 2019, si es que no me equivoco, en el 2019 que la Organización Mundial de la Salud dijo que no se trataba de una enfermedad psíquica. Antes un psiquiatra de la vieja escuela, nada informado, te podía decir que tenías un trastorno simplemente por ser una persona trans, por no identificarte con tu género asignado al nacer. Y eso es algo muy fuerte. Como es muy reciente. O sea, la homosexualidad fue despenalizada por la OMS. Bueno, no despenalizada como si se tratara de una enfermedad mental en 1990. Estamos hablando de casi 30 años después que se está dejando de patologizar a las personas trans. Entonces es algo súper fuerte, porque esto de patologizar es volver la vivencia de una persona en una enfermedad. Tu orientación sexual no es una enfermedad, tu identidad de género no es una enfermedad. O sea, no
no hay cuestiones correctas en cuestión a tu orientación sexual ni a tu identidad de género. La cuestión de la no binariedad no es algo nuevo ni lo trans. No son cuestiones nuevas de que ahorita de la nada se hayan inventado. La cuestión está empezando cada vez a haber más visibilización de la forma que tiene que ser, porque antes la visibilización que teníamos las personas trans era de hombres que se disfrazan de mujer para realizar un asesinato, lo cual a mí me parece que es algo terrible que se hayan realizado esas imágenes, porque es por esas mismas imágenes de las películas que hay mucha gente que le sigue temiendo a las personas trans, ¿no? Simplemente por en una película haber puesto que era un asesino, un hombre que se viste de mujer, que para empezar es súper importante esto. Una mujer trans no es un hombre disfrazado de mujer. Una mujer trans es mujer, un hombre trans es hombre, al igual que quienes nacieron con el sexo de macho y de hembra, y que tuvieron de alguna forma, podría decir, la suerte de que su identidad sí coincidiera con su sexo. ¿Qué sugerencias les puedo dar a las personas que están de alguna forma empezando a partir de escuchar mi vivencia, que puedan ser parte del espectro no binario? Porque algo súper importante de aclarar es: no binario es un concepto paraguas. Cuando hablamos de un concepto paraguas, nos referimos a un concepto que abarca muchos otros conceptos. Y es que no binario se refiere a personas que ni se identifican como hombres ni como mujeres. Entonces, dentro de lo no binario tenemos muchos conceptos que pueden investigar sin ningún problema en Google, como lo son género fluido, ser dos géneros, pues hay tantas categorías que ahorita no las recuerdo todas, pero si ustedes buscan paraguas no binario, ahí les aparecerán todas las distintas identidades que pues es importante, a pesar de ser una persona cis, ser una persona hetero, conocerlas para saber cómo relacionarnos cuando nos topemos con una persona así, para saber qué cosas no hacer cuando nos encontramos con una persona trans, ¿no? Y aquí les voy a dar unos tips. Primero, si saben su dead name, su nombre muerto, como anteriormente lo mencioné, no lo mencionen, sobre todo si esta persona está conociendo a otras personas por primera vez. Esto puede arruinarles el momento e incluso quizás el tener ganas de estar conociendo a esta persona que están empezando a conocer, porque cuando ya estás fuera y con tu verdadero nombre, lo que más quieres es conocer a otras personas que desde el principio te conozcan con tu verdadero nombre y no que tu supuesto amigo les haga llegar el nombre que no le corresponde, ¿no? A las personas reconocerlas por el género que son es súper importante, por más que no tengan papeles legales. Si esa persona te está diciendo dime Alicia y se ve lo más masculina, la llamas como Alicia, porque según importantes estudios de psicología, la población trans, la población no binaria, es una de las más afectadas emocionalmente en cuestiones psicológicas y es una de las poblaciones más propensas al suicidio, y hay estudios que demuestran que solamente el nombrar a las personas por su nombre reduce esa posibilidad de suicidio para esa persona trans, para esa persona no binaria. Es válido decir perdón, pero no lo dejen en solo decir perdón.
díganle a las personas por sus pronombres. Si te equivocaste, dices perdón y le dices el pronombre, te refieres a la persona con el pronombre con el que se identifica. Porque por más absurdo que suene, para nosotros, las personas trans no binarias, es súper importante escuchar que nos llamen por nuestro nombre, que nos llamen por nuestros pronombres. Creo que con algo que me gustaría finalizar, es que no vamos a dejar de existir porque no te agrademos, porque no te gustemos, ¿no? Y también, pues si no se nos dan nuestros derechos, pues esperen resistencia. No es la sociedad de hoy en día, no va a dejar que no se cumplan los derechos de cada una de las personas que habitamos aquí. Podemos ser lo que entre comillas se llama minoría, que es algo mucho de discutir, pero no porque seamos las personas no binarias, las personas trans, se nos puede estar jugueteando así con nuestros derechos y con nuestra vida. No es algo válido. Eso para nada es válido. Pues sí, pertenecemos a esa parte, si no es minoría, pero sí es una parte... Una parte marginada, porque te voy a decir un dato. Me parece que es cerca del 5% de la población mundial que pertenece a lo LGBT, Q+, ¿no? Y sí, no somos una minoría. También hay un dato que dice que en un grupo de 5 personas, 2 son personas no heterosexuales, no cisgénero, ¿no? Entonces, a cuestionarse más qué es lo que uno dice en la mesa, qué es lo que uno dice en reuniones familiares, a cuestionarse mucho más, porque nunca sabes si la persona de al lado que te está escuchando decir tus estupideces transfóbicas, enbifóbicas, que es discriminación hacia personas no binarias, y homofóbicas, bifóbicas también, lesbofóbicas, ¿no? O sea, toda la fobia hacia lo LGBT, nunca sabes si la persona de al lado es de alguna de esas, forma parte de esa comunidad y la estás agrediendo, porque una persona en su peor momento y que escuche que en su propia familia que no la van a aceptar solo por a quien ama, por quien es, puede quitarse la vida. Entonces piensen mucho, no es para ahorita traumarles, pero sí es para que les quede de alguna forma claro y piensen mucho en cómo hablan con sus amigos, amigas, amigues que se comunican. La transfobia va mucho más allá de las instituciones, y si queremos que vayan cambiando, también tenemos que empezar aquí por la sociedad, por dejar también de utilizar de forma despectiva palabras que se basan en cuestiones de orientación sexual o de identidad de género, ¿no? No se valen palabras como puto ni maricón mientras vengan desde una persona cis y o hetero hacia una persona de la comunidad. Eso no se vale. Y pues si lo utilizan así como de bromita entre dos gays, entre dos lesbianas, entre dos trans, pues ya es muy su rollo, pero la verdad es que son palabras que deberíamos de ir borrando de nuestros diccionarios culturales. Y pues también aguas con cómo se llevan con las demás personas, porque en una de esas sí las están lastimando diciéndoles esas palabras, por más que les digan que como amigos gays nos decimos así. También es algo que les dejo a cuestionar si realmente a su amigo gay creen que le gusta que le estén diciendo puto de cariño supuestamente, ¿eh? Les dejo eso
también a claro. pensar bastante. Totalmente de acuerdo, y tu análisis fue increíble, porque sí, muchas veces disculpamos no importa, pero si te vas al fondo de la palabra, es una palabra de mucho, muy despectiva. Y no es por cualquier cosa que la FIFA ya no la esté permitiendo, ¿no? No es por cualquier cosa. Claro. Porque te juro, una persona que apenas está en su proceso de saber qué onda con su orientación sexual y escucha una palabra tan despectiva, puede llevarse a quitar la vida. Más cuidado con cómo utilizan las palabras. Pueden buscar, hay cantidad de noticias sobre personas LGBTQ+, que se han llegado a quitar la vida por estar en sus peores momentos y escuchar que en los pasillos le llamen maricón, que le llamen vestida, para las personas que puedan estar en un momento de cuestionamiento de su orientación sexual, su identidad de género. Pues les quiero decir que cuentan con todo mi apoyo y que todo mejora, todo va a ir mejorando, y cuídense mucho. Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que cada vez haya más plataformas para hablar sobre la diversidad sexual de una forma más libre, de una forma menos estigmatizada. También un abrazo, muchas gracias. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas, y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.